Doctor Gonzalo Jiménez, ¿cómo anda? Muy bien, encantado de estar contigo y entretenido y desafiado por este podcast que me parece que va a apuntar tanto a temas conocimientos, de conocimientos, de experiencias, pero personales también. Entonces encuentro eso más atractivo, ese mix de tu programa. Bienvenido a Brutales y gracias por darte el tiempo de compartir tantos años de experiencia. Muchas gracias a ti. Oye, mira, vamos a partir con 7 preguntas cortas que tienen la dificultad de que solo se pueden responder en 2 o 3 palabras, ¿sí? Y como buen economista no podéis decir depende. Está bien, obvio. No, pues eso va a ser trampa a esta altura de la vida. Ya. ¿En cuántos directorios has participado en tu carrera? Como 30 diría yo, más o menos. ¿En cuántos países distintos te ha tocado gobernar empresas? Participar en gobiernos de empresas, yo diría, no sé, pueden ser 25, capaz que hasta 30 en el fondo, según, obviamente con distinto grado de compenetración y de profundidad. ¿En cuántas culturas, dirías tú? La americana, la gringa en general, y 6 países europeos, algo de Europa del Este, Turquía, y, y los principales de Asia, pues China, Japón, y en India, Pakistán, etcétera. ¿Cuántos idiomas hablas? Es 3 bien, en el fondo. Estuve estudiando italiano, ya quería leerlo y lo hablo como hablamos todos, digamos, pero leo con un 80%. Y estoy estudiando los kanji japoneses. Llevo un año estudiando los símbolos adoptados por los japoneses de los chinos. Y mi plan es aprender japonés. ¿En cuántas escuelas te has formado? Yo diría que principalmente en la Universidad de Chile, mi escuela en París, en Francia, una de las grandes escuelas, grandes escuelas de ingeniería, London Business, Harvard y la Universidad de Liverpool, donde hice mi doctorado. Sí, sí. Ah, y IMD para el tema de empresas familiares, como 6 creo. No había sacado la cuenta. El principal activo de una empresa familiar. Sus valores, fíjate, esa es su esencia. ¿Qué destruye realmente a las empresas familiares? Además de cuando hay problemas orgánicos de Alzheimer o demencia, la malevolencia, el odio y el egoísmo. ¿Es una buena idea mezclar familia y negocio? Yo me hacía la misma pregunta cuando partí y lo miraba con terror. Y la verdad es que hoy en día, o desde hace muchos años en realidad, veo que hay un turbo tan potente, tan valioso, que uno no debiera perderse si la vida le da la oportunidad. ¿Cuándo un directorio no sirve para nada? Cuando son amigotes del dueño, cuando son yes men, cuando no tienen cojones para decir las cosas por su nombre, cuando no hay verdadero compromiso y cuando el fundador hace lo que quiere. ¿Cuál es el error más común de los fundadores cuando arman directorios? Pensar en sí mismos en vez de pensar en la proyección, en la continuidad y la transgeneracionalidad, traspasar generaciones. ¿Cuál es la señal más clara de que una empresa ya debería tener directorio? Inmediatamente apenas están apareciendo ya a cierta edad los miembros de la siguiente generación. En el momento que los hijos ya tienen del orden de los veintitantos años, es hora que la empresa tenga directorio porque ahí viene una continuidad que hay que pensar. ¿Cuál es el elefante más presente en los directorios de las empresas familiares latinoamericanas? La suspicacia, diría yo. Que yo sospecho, en vez de sospechar de mí mismo, como decía Václav Havel, primer ministro de Chequia, sospecho de los demás. Lo más doloroso de un proceso de sucesión. Let it go, let it be, soltar, ser capaz de compartir, de transferir y ir soltando, porque requiere un embriague, no es piloto automático. Mm, mm, Lo pones mm. directo y te vas. Lo más difícil de ser director independiente. Yo diría que la importancia y el valor de ser capaz de inmolarse, que también es válido como consultor, decir lo que otros no piensan y, y en el fondo de la soledad que puede implicar cuando pones el elefante sobre la mesa y nadie más lo quiere ver o tomar. ¿Cuál es el verdadero rol del director independiente? Decirle la verdad al poder, diría yo. El gobierno corporativo que más admiras o la empresa que tiene el gobierno corporativo que más admiras. Yo diría que es la empresa, una de las empresas a las cuales en realidad va a ser muy parroquial, pero en realidad admiro muchísimo dos de los directorios en que estoy hoy en día. El directorio
del grupo Ultranap, de la familia von Appen. Realmente creo que es un ejemplo de institucionalidad y quizás mantenido por muchos años, pasando por distintas etapas y con una claridad, con una fuerza y una respetabilidad increíble. Y me impresiona muy bien el directorio de la empresa Fashion Spark, en el cual estoy por tercera vez en la vida y en que hay un directorio de lujo, con un emprendedor o fundador con una fuerza increíble y compitiendo en una industria que se mueve muy rápido como el retail, con todos los cambios electrónicos, etcétera. Entonces, ese mix de voluntades, de fuerza, de conocimiento, me impresiona y también la capacidad del fundador, el mix. El director independiente que más admiras. Te voy a nombrar dos en realidad. A uno no lo conozco, pero sé del rol que jugó, que fue Rafael, me parece que su primer nombre es Fernández, en el caso de una de las fusiones de las empresas vinculadas al grupo, ha cambiado tantas veces de nombre, en esa época todavía era Endesa España, y que fue capaz, con la fuerza de sus argumentos y su conocimiento, de parar una fusión a precio vil, ¿no es cierto?, y hacer que se acercara más a los precios de mercado. Y el otro, yo diría, Heriberto Ursúa, que ha jugado un rol en directorios extraordinarios, en momentos súper complicados, con un liderazgo, una fuerza, una simpatía también y un esfuerzo tremendo. Entonces realmente siento que él ha pasado por la escuela de fuego o el bautismo de fuego. El mejor presidente del directorio que has visto ejercer. Nadie lo conoce fuera de unos cuantos directores de empresas emblemáticas, pero el presidente que tenemos en el grupo, presidente externo me voy a referir, porque familiares sería sospechoso que nombrara familiares, pero presidente externo, yo diría Enrique Ide, presidente del grupo del holding de la familia von Appen, justamente, director de, director de Carosi, director de Kiefer y otras compañías, etcétera. Realmente ¿Qué lo hace distinto? su independencia, la fuerza de sus convicciones y al mismo tiempo su apertura, su capacidad de ser muy llevado a su idea, pero al mismo tiempo de, de aquilatar, de tomar y de abrazar causas que pueden romper el status quo y la tradición. Y creo que eso requiere una valentía especial. ¿Tu error más brutal en un directorio? No precaulear. Eso quiere decir que muchas decisiones en directorio, hay directorios en los cuales puedo jugar mi rol de experto, mi rol del que ve fuera de la caja por las combinaciones de estos temas familiares, corporativos y otros, y estratégicos, y ahí no tengo problema. Sin embargo, en directorios muy políticos, con facciones muy marcadas, con luchas de poder y con temas de plata importantes, es clave tener las conversaciones previas. No se puede tirar solo uno a la piscina, porque si no, al momento de hablar, para ejemplificarlo cortito, quedas solo. En el pasillo, todos te dicen, bien, Gonzalo, dijiste lo que había que decir, pero en el momento nadie dice nada. Entonces, tirarse solo, sin construir una base de apoyo, es ser suicida en ciertos entornos, no en todos. Lo que creías férreamente hace 5 años y hoy te parece una verdadera estupidez. No sé si serían 5, pero pueden ser 10 o 7. Eh, pero todo este concepto de behavioral economics, que está muy de moda, que habla de cómo las personas se equivocan por los sesgos, ¿no? Lo que recuerdan, relevancia, conocimiento, de confirmación, etcétera. Realmente en que la economía, siendo economista yo de origen, la economía siente que amplió su mirada, no, estamos muy amplios. Y la verdad es que es una cosa absolutamente de laboratorio, un juego de niños que te sirve, por supuesto, para poner los precios a 1990 en vez de a 2000, pero que en realidad para cosas importantes minimiza el espíritu humano, que es de una, así de espacio, ¿no es cierto?, a una banda anchísima, lo mira con una mirada reduccionista, pero además, ¿dónde está el pecado de esto? El exceso de confianza en su poder, cuando en los seres humanos el egoísmo que está implícito dentro de varios de estos sesgos, hay como 40 sesgos identificados, convive, como lo demostró el premio Nobel en economía Herb Simon, con el altruismo. Las ganas de convencer a otros conviven con la docilidad que tenemos los seres humanos por dejarnos influenciar. Y por lo tanto hay muchas más variables
valóricas, emocionales, religiosas, relacionales, etcétera, que inciden en la decisión humana. Y por lo tanto, este modelo reduccionista que le da a la economía siempre le da su fuerza, se la da a la reducción. El foco, sin embargo, lo hace perder una riqueza infinita. Y lo terrible es el exceso de confianza que tienen los economistas, mis colegas, ¿no es cierto?, en esa mirada, en vez de seguir ampliando estos horizontes. Del 1 al 10, ¿qué tan maduro están hoy los gobiernos corporativos en Chile? Entre 4 y 6, diría yo. Algunos se pueden asomar al 7 y hay otros que obviamente andan en el 1 o en el 2. ¿Las empresas familiares son más rentables que las no familiares? Sin duda, sin duda. Está probado en todos los espacios, en todos los continentes, tienen mejor performance, duran más tiempo, mucho más tiempo, y en el fondo son mucho más parte del tejido industrial y del empleo y del crecimiento y del desarrollo económico de un país. ¿Cómo describirías el estado de ánimo empresarial hoy, post elecciones? Optimismo, yo diría un cauto optimismo, por lo menos sentir que hay un pase por 4 años y ahí se verá lo que viene. Entonces diría que los animal spirits de los que hablaba Keynes están despertándose, pero obviamente por haber sido golpeados en algún momento están cautos. ¿En qué no se puede equivocar el empresario chileno, el empresariado chileno, en los próximos 4 años? Tienen que confiar en Chile. Yo creo que hay muchos que a pesar de todo siguieron confiando y hay que seguir confiando y apostando. Y en ese sentido, creo que ser parte, a entender que las oportunidades se construyen en momentos complejos. Y venimos saliendo de momentos tremendamente complejos. Vamos a vivir también momentos complejos por toda la geopolítica y creo que es el momento en que se construyen los grandes, grandes negocios, incluso imperios que me ha tocado ver, han sido en esas tormentas perfectas e imperfectas. ¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1 millón al año? En Ventix tenemos grupos de pares empresarios que se reúnen a pensar mejor y decidir con perspectiva. Todo guiado por ex CEOs y directores con más de 25 años de experiencia. Aplica en Ventix.cl. Te esperamos. Oye, lo hiciste bien, ¿ah, Gonzalo? Lo hiciste bien. Las preguntas cortas. Tengo derecho entonces Felicidades. a irme mi tecito y Sí. ya ahora reposado. Oye, ahora con un poquito más de calma. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué habrías dedicado tus últimos 30, 40 años a dedicarte a gobierno corporativo? Yo creo que tengo un llamado, una vocación que me trasciende en realidad. Uno mira la propia historia de mi familia, que tuvieron negocios gigantes en Ecuador, en Perú, un banco en Francia, etcétera, se fue a Campos después, etcétera, y fue perdiendo eso en el tiempo. Yo creo que algún chip me llegó, me fue inyectado con la leche materna, que tenga interés en esos mundos familiares, de gobernanza, de poder, de desarrollo y con toda la potencialidad. Eso diría que es como una reflexión ya casi desde Hellinger, desde las constelaciones, ¿te fijas? Desde lo ancestral. Y en lo profesional, porque me entrené como economista y después en temas de estrategia y después de gobernanza, en fin. Y todo eso apuntaba a cómo manejar de una manera constructiva el poder, la potencialidad de impacto y, y descubrir que eso se construye con la enorme riqueza de las emociones y relaciones humanas. Entonces, este tema de poder ser parte de esa frase que dice que la sangre es más espesa que el agua, te da una riqueza multidimensional que tiene mucho que ver con la respuesta que te da respecto a lo que ha cambiado en mi forma de ver el mundo, que hay más densidad y que sabemos trabajar. Hemos aprendido, con dolor, con esfuerzo, con dificultades, a lidiar con esa densidad y a conducirla, a guiarla. Nos equivocamos, por supuesto, no siempre son éxitos, la mayoría son éxitos afortunadamente, pero en el fondo hemos aprendido a lidiar con eso. Y creemos que gente, por lo tanto, va a terminar gente bien dispuesta, bien preparada y bien intencionada, puede hacer la diferencia en estos mundos. Y sentimos que lo hacemos con el equipo de Proteus. Me dijiste que viste cómo las empresas familiares de alguna manera se iban como diluyendo, iban perdiendo un poco estructura al comienzo de tu respuesta. Ayúdame a profundizar ahí. Sí, es que, digamos, después de ver dificultades, después de ver dolores, después de ver pérdidas, daños,
en todo plano, ¿no es cierto? En plano económico, en plano emocional y otro tipo. Y de nosotros habernos entrenado en ese espacio, sentimos que tenemos un caudal como equipo, ¿no es cierto? Más allá incluso de mi persona como fundador, para ayudar a lidiar, a prever, a salvar ese tipo de situaciones antes de que produzcan daño y al revés, aprovechar toda la potencia, todo el impacto, todo el valor que tienen para hacer esa diferencia. Te voy a hacer una pregunta difícil. Ayúdame a pintar el cuadro. Si fuera un pintor y tuviera que pintarle el cuadro a ese fundador que hoy día lo hace todo, en 2 o 3 minutos, y tiene que pasar de ser ese fundador a cargo del circo a una empresa bien gobernada que logra trascender varias generaciones. ¿Cómo pintaría ese mapa ese empresario si tuviera ahí un pitch de 3 minutos en el ascensor? ¿Cómo se lo pintaría ahí el mapa? Te diría, tu vida en 4 escenas. La primera escena estás tú creando, siendo el todista, creando valor, orientado a una orientación estratégica, emprendedora y tratando probablemente de mantener tu vida y de construir algo, de hacerla. Escena 2, tú ya no estás y tus hijos tienen una herencia y que tienen esto que no saben cómo funciona, no saben cómo manejarlo, nunca fueron parte. Escena 3, tus hijos se organizan, se dan cuenta de que tienen que organizar una institución que vaya más allá de ellos mismos, más allá del fundador, y han aprendido tus errores, han aprendido de que olvidaste a veces la familia, de que fuiste demasiado autorreferente, de los costos de influencia, tu influencia infinita no tenía contrapesos, etcétera. Por lo tanto, crean una empresa familiar que es capaz de autogobernarse. Y escena 4, tu familia se convierte en una familia empresaria, en que a tu negocio original se han agregado 5 o 6 negocios más, actividades, distintos miembros de tu familia lideran iniciativas filantrópicas, algunos vinculados al mundo del emprendimiento, otros al control de otras empresas y otros están explorando nuevos horizontes, innovando con impacto en el ámbito social, en el ámbito cultural y de alguna manera llevando los valores y sueños que tienen ustedes y que tienes tú, pero además los sueños de ellos a una multidimensionalidad. Por lo tanto, pasaste de emprendedor singular, ¿no es cierto?, a una familia empresaria. Extraordinario. Bonito cuadro ese, ¿ah? Como una obra de teatro. Hagamos una masterclass, Gonzalo, en 3 fases, o en las 4 escenas que tú mencionaste. Partamos con el fundador gerente de esta empresa que controla, este gerente, este fundador que controla todo. ¿Cómo o cuándo más bien ese modelo deja de ser virtuoso y empieza a ser extremadamente riesgoso? Primero, cuando a la genialidad que le vamos a asumir a la fundadora, o en este caso hablemos de una fundadora para diversificar más el tema, un fundador, no está teniendo los contrapesos. Nadie está pudiendo decirle que no, nadie está pudiéndole decir que está equivocado o está mostrándole otras alternativas. En ese momento, la situación queda condenada a que el negocio sea como esos animales o insectos que tienen la caparazón por fuera. Va a crecer hasta donde llegue esa capacidad del fundador o fundadora. Por lo tanto, eso implica que es importante ir generando algo que se gobierne, que tenga los contrapesos, que tenga los pesos específicos, que tenga las otras miradas, los otros conocimientos y que se proyecte más allá de la persona y que sea capaz el sistema de hacerlo un paralelo y reconducir y argumentar de vuelta. En segundo lugar, que es importante que tus hijos, tu familia, no reciban una herencia de la cual no tienen ni idea cómo funciona, qué rol juegan ellos, que no hayan aprendido a ser socios, a encontrarse en ese espacio. Por lo tanto, hay que ir preparando a esa siguiente generación para que vayan teniendo ese diálogo societario. Pero además, tienes que ir generando algo que es lo más difícil para ti como fundador, que es generando un peership, dirían los gringos, una paridad para poder conversar. Porque si es solo uno el que ronca, nadie sueña, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, lo que estamos hablando es que tengo que poder armar una amalgama, perdón, entre las ideas, la fuerza, el conocimiento del fundador, pero también el rol. Pues sin esa conversación nunca va a haber empresa familiar. Así se crea la empresa familiar. Lo tercero, para poder pasar como al cuarto estadio, que de alguna manera tienes que pensar que la empresa familiar es el objeto y lo que realmente importa somos los sujetos. Y por lo tanto es ahí donde hay que hacer la transición o transitar de la empresa familiar a la familia empresaria.
¿Cómo? A través de crear espacios, no solamente en que participan los miembros de la familia, sino que se conversan más allá del buque insignia de la empresa central. Y por lo tanto, empezamos a dejar que aparezcan otras vocaciones, otros talentos, otras iniciativas, y que de alguna manera, a través de un instrumento que puede ser el Family Office, como etapa siguiente, se convierta en un pequeño o mediano o gran holding que permite expandir este ámbito de acción. Vamos a ese fundador, tiene que darse espacio para tener contrapeso. Sí. No es fácil llevar 30 años construyendo una empresa, haber tomado por 30 años las decisiones y darse cuenta de que no puedes seguir haciendo empresa de la manera que venías haciendo. ¿Qué crees que, qué es lo que suele pasar en esa tensión? ¿Cómo empiezan a aparecer esas señales? Hablemosle a ese fundador. ¿Qué empieza a pasar alrededor tuyo que te hace empezar a pensar, chuta, llegué a ese momento realmente? Me acordé inmediatamente de una entrevista reciente de Eugenio Tironi. No sé si la leíste, por casualidad, pero hablaba, sería un poco el dolor de él de haber dejado eh, su empresa y el rol tan protagonista. Que si quieres usemos su caso en ese sentido. No es una empresa familiar, pero es alguien bien conocido y que ha sido muy exitoso. Me tocó, de hecho, escribir un capítulo de libros con él, en fin, así que lo conozco y su empresa también. Nosotros colaboramos. Uno ve las distintas etapas. Pero por un lado, un fundador que dice, ya quiero tener tranquilidad. Vamos a hablar acá de socios, ¿no es cierto? Quiero tener tranquilidad y por lo tanto incorporo socios y se va haciendo un proceso de compra. Me compran mi parte y por lo tanto ya, gran alegría, gran tranquilidad, gran satisfacción porque llegan unas lucas en vez de estar simplemente en la máquina, ¿no es cierto? Moledora de carne preparando, ya por fin puedo capitalizar, monetizar el esfuerzo, el trabajo, el talento tantos años. Es una tremenda alegría, uno lo veía, hay muchas entrevistas, de hecho esto se alimenta varias entrevistas y algunos encuentros que he tenido con él en la vida, no son muchos, pero respecto de esto. Después, un rol de ir transfiriendo, de ir traspasando, de ir compartiendo en que uno está vigente. Y después lo que muestra la última entrevista, que es sobrecogedora, la verdad. Invito a la audiencia a buscarla por ahí, respecto de la soledad, el sentido de perdí mi relevancia, perdí mi protagonismo. Entonces, me estoy saliendo un poquito del eje central de tu pregunta, estoy yendo a un lado más humano. Pero de alguna manera siento que el darse cuenta que no somos eternos, para volver a las cosas más concretas y específicas, darse cuenta que no somos eternos, que hay otros que pueden hacer cosas distintas, mejores, complementar, y tu sueño se puede combinar, mezclar con el de ellos y puede llegar más allá. Y atreverse a soltar. Y ahí cito a Hollis, John Hollis, que es un psicólogo norteamericano, junguiano, educado en la escuela de Jung en el fondo, y que habla de que a cierta altura los hombres, las mujeres tienen algo parecido, pero un pelito distinto. Tenemos que ser capaces de soltar nuestro trabajo, porque nuestra identidad está centrada en nuestro trabajo. Y hay otros aspectos más en el fondo. A las mujeres es lo mismo, pero vinculado también con los hijos. Con los hijos, dejarlos ir de alguna manera más. Entonces, atrever a saltar al vacío, a tener esta especie, este segundo rito de pasar y de encontrarse en ese mundo. Eso implica, por lo tanto, que uno tiene que ser como ser humano, como persona, multidimensional. No podemos estar en una sola dimensión. De ahí están, me preguntabas tú por los idiomas que hablo, lo que estoy aprendiendo, que tengo planeado aprender ruso y persa, si la vida me lo permite, el día de mañana, muchos más días de mañana después, posteriores. ¿Sí? Siento que eso como elemento es tremendamente importante, pasar ese rito de pasaje para que uno no sea simplemente un viudo de sí mismo, de su historia, de su trayectoria, de su carrera. Suele aparecer esas cosas como medias de golpe, ¿no es cierto? No suele ser un proceso muy pacífico, ese proceso de pasar de ser esta persona fundadora a un directorio bien formado, ¿no es cierto? Y ir transfiriendo el poder. Si tú tuvieras que mostrarle al paciente eh, cuál sería la receta ideal de pasar de una empresa que se está dando cuenta que necesita un directorio a terminar, porque hay gente que dice, oye, no, un consejo asesor primero, búscate un buen asesor. ¿Cómo describirías tú la etapa y describemos un poco el animal de sin directorio a con directorio? ¿Qué tiene que ir pasando bien en ese proceso? Primero voy a partir un poquito de atrás, en términos de decir, imaginemos de que hay hijas, hijos
sobrinas, en fin, que vienen en ese esquema. De hecho, hoy día en la tarde te confieso que tengo la cuarta reunión con mi directorio con mis dos hijos que se han venido incorporando este año, así que creo que es la cuarta, tercera, que tienen veintitantos, chicos brillantes, uno dedicado a la fintech y otro a los family offices, tecnológico, otro financiero, pero los dos ingenieros comerciales de primer nivel. En ese esquema, para hacerlo bien personal, está el darse cuenta de que tú en vez de entregar un negocio, una empresa, un activo, ¡pum!, aquí está, puedes entregar una plataforma para que ellos puedan proyectar sus sueños sobre esas plataformas de una manera mucho más generativa, palabra de moda, ¿no es cierto?, expansiva hoy en día. Entonces, y que de alguna manera tu sueño puede ser acompañarlos en sus sueños. Imagínate lo generativo, lo power que se vuelve eso. Yo miro a mis dos hijos y digo, ustedes a lo mejor lo van a querer mantener como está, a lo mejor algunos se van a enamorar de este tema de hacemos de gobernanza, o a lo mejor alguno lo va a empujar y lo va a convertir o va a desarrollar una rama, una unidad de negocio que sea dedicado a la data estratégica, digamos, data management estratégico, u otro lo va a convertir en una plataforma para trabajar con family offices o en banca inversión por los perfiles. Imagínate el entusiasmo, es compartir de nuevo en ese plano. Ahora, si vuelvo después ya a lo específico de los pasos de seguir, lo que estoy siguiendo y que creo que para el caso de firmas de servicios profesionales, consultoría, arquitectura, ingeniería dura, abogados específicos, etcétera, en general tiene que haber una afinidad de profesiones para poder trabajar en ese ámbito, porque de otra forma se produce ahí un desconocimiento que no permite hacer el puente. Pero por eso en mi realidad lo que he optado yo es por desarrollar un directorio asesor. Es como un consejo asesor de dos personas que han trabajado Proteus, que saben de empresas familiares, que saben de gobierno corporativo, que conocen a buena parte de la gente, etcétera. Entonces, de esa forma voy creando, voy teniendo una cierta parsimonia en este proceso. Sin embargo, en empresas que no son, que ya tienen más empresas más con chimenea o de servicio, pero en otro plano, que son más negocios. Esto es más una actividad, es una consultoría más profesional, pero que tiene algo más personal, de persona me refiero. Pero cuando son negocios que tienen, tú puedes tomar, tienes un negocio inmobiliario, tienes un negocio industrial o de lo que fuera de servicio, eh, claramente tienes que empezar a tener a dos directores. Si al principio estás un poco tímido, llámale consejo asesor. Ponlos como asesor, advisory board, como dirían los gringos, perfecto. Lo escuchas, ves el peso, te equivocas, cambias uno, cambias el otro, etcétera, pero mínimo dos, porque una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Para que haya como una bancada que le puedan decir cosas. Cuando he tenido que decir cosas en entornos duros a fundadores, otros, en general, claro, a veces puedo hacerlo por el peso que me confíen, ¿te fijas? Pero a veces es clave el poder tomar a otro independiente, cosa de ser la fuerza de la independencia viene a decir algo acá y no podemos hacernos los sordos, ¿no es cierto? A partir de ahí, cuando yo me voy sintiendo más familiarizado, puedo ya ir desarrollando un directorio más fiduciario, es decir, más legal, más formal. Pero evidentemente empiezo a usar todas las prácticas de este consejo asesor desde el principio. Voy practicando, aprendiendo, etcétera, de manera de poder ponerlas en práctica, aprender de ellas, equivocarme, en fin. Después paso a esta etapa fiduciaria. También me voy a equivocar porque a lo mejor voy a traer gente que son buenos gerentes en otros lados, pero no necesariamente son buenos directores, o son buenos amigos, pero no son buenos directores, etcétera. Entonces parte también de este proceso y de alguna manera voy haciendo de un directorio que simplemente al cual le informamos, le reportamos, lo voy involucrando en la toma de decisiones estratégicas. Entonces pasamos de un rol fiduciario a un rol más estratégico, de construir un plan de futuro, de un desarrollo, ponernos metas ambiciosas, pero hay una etapa que es superior a la estratégica. Y te lo dice un estratega, en el fondo, que es la etapa más generativa o reflexiva. Para explicarte bien estas tres etapas, súper claras, con una pregunta. Cuando tú estás con un modo fiduciario, te estás preguntando cuál es el problema. Tienes que matar el problema o matar al responsable, entre comillas. Después, en lo estratégico, tienes una segunda P. Te estás preguntando cuál es el plan para poder llegar al objetivo que nos hemos planteado. Y por lo tanto, buscas las opciones, los caminos, las alianzas, lo que fuera. Mucho más importante incluso que esas dos es el modo generativo reflexivo, en que la P es decir, ¿cuál es la pregunta que debiéramos estarnos haciendo?
Y esa es la que de alguna manera te expande, te multiplica, te potencia enormemente todo lo que logras hacer. Entonces, en un directorio tiene que tener los tres modos: el fiduciario, el estratégico, el generativo, a veces representado por distintas personas, o tiene que ser capaz de entrar en los tres modos según el momento. Creo que esa es como la etapa, y parte de esta progresión, de este desarrollo, tiene que hacerse cargo de esa, de ese aprendizaje. Mira, Javier, te voy a decir que la conclusión que he llegado yo, después de estos 30 años, que un directorio es como una comunidad de aprendizaje y de liderazgo. Porque tiene que aprender, estar aprendiendo de errores, de aciertos, hacerse las preguntas que la CBPC no se hizo. ¿Por qué nos va tan bien? ¿Por qué siempre mantenemos esta participación de mercado, etcétera? ¿Por qué? O la Polar, ¿por qué en el fondo todos están yendo para abajo y la Polar sigue mostrando resultados increíbles? En fin, etcétera. De ahí vienen surgen las preguntas. Y eso te permite esa proyección que va más allá. ¿Qué errores sueles ver en ese proceso al escoger a esos primeros directorios? Y por otro lado, la pregunta al revés, ¿qué hay que asegurarse de hacerse bien a la hora de seleccionar a esas personas? La mistocracia, el primero. El no me hagan olitas, que está muy vinculado al primero. El segundo, no me hagan olitas. Tercero, esperar que me traigan negocios. En general, los directores no te traen negocios, es muy raro. Te pueden ayudar a generar ideas, a desafiarte, por supuesto, pero no te van a traer, oye, no, quiero que me traiga el negocio. Olvídalo, para eso contrata un gerente comercial, o establece otro tipo de deal con la persona. Esperar que sepan más que tú del negocio, cuando su rol no es ser más técnico que tú, el que sabe el negocio eres tú. Ellos te van a aportar otra experiencia, otras miradas, te van a ampliar tu perspectiva. Y no hacerles caso, no escucharlos. Los tengo ahí, pero no los oigo. Entonces, Cuando digo, weá, ya este weón, ya no, 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 claro, ya no quiero exacto, venir a estos directorios. claro, claro. Y no darles el peso, que ahí está sería el sexto, el tema de los contrapesos, la falta de contrapesos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por lo tanto, invitar a gente que no son tan cercanos, que tengo una cierta incomodidad, entre comillas, se me saca la zona de confort, digamos, en el sentido, pues claro, no quiero gente odiosa, desagradable. Ahora, a veces hacen falta algunos pesados. A veces en nuestras formas de trabajo instalamos algunos pesotes, algunos directores, porque requieren alguien que los golpee en forma más permanente de lo que vamos a alcanzar a hacer nosotros en nuestro proceso de consultoría. Que sea solo uno, tiene que ser mínimo dos, y también obviamente cada vez más importante la diversidad de miradas, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de que sea solo uno? Mira, esto hace que en definitiva es como que se vuelve algo exótico. Es como tener una mujer en un directorio. Lucía Santa Cruz, cuando la invitaba a mi programa, cuando fundamos el programa BOW para directorios de mujeres, ahora lo tiene mujeres empresarias, ella decía: una mujer es coartada, dos, ella es política. ¿Te fijas? Estrella en una institucionalidad. Entonces, estoy de acuerdo con ella en esa línea. Oye, para no saltarnos no avanzar tan rápido, hablaste de los hijos, empezar a darles cabida, ¿no es cierto? ¿Los socios se crían? Es un gran tema. Efectivamente, hoy en día en Chile, en una etapa de cambio de ciclo, porque toda la riqueza que se ha creado desde la recuperación económica, diría yo, de la segunda mitad de los 80, y obviamente con la vuelta a la democracia, de ahí en adelante se aceleró enormemente. Esa gente ya está empezando o ha entregado, está empezando a entregar o está entregando el bastón, en buena medida. Y por lo tanto, muchos de estos lo hicieron en conjunto, a lo mejor eran ejecutivos y que terminaron, se fueron los extranjeros que habían puesto el negocio, o, o tomaron el control de la empresa, o fundaron algo nuevo a partir de su experiencia, lo que fuera. Entonces, por lo tanto, y esto pasa en ámbito de construcción inmobiliario, pero también pasa en ámbitos industriales y otro tipo de distintos avatares de la vida. Por lo tanto, está el tema, bueno, se empiezan a mirar, oye, nosotros somos íntimos amigos, tenemos casas de veraneo juntos, hacemos todo juntos, etcétera. Incluso capaz que yo sea padrino de tus hijos y tú padrino de los míos, o madrina. Entonces, todo bien, pero no por esa amistad tan cercana se va a producir la amistad entre las generaciones que vienen. Eso es un proceso, toma tiempo, es trabajo, es confianza, es conocerse, es encontrarse, valorarse, etcétera. Entonces siento que los socios, si uno mira, si pudiera ir haciendo las cosas bien, deberían ir buscando, que se vayan encontrando, que se vayan conociendo. Ahora, eso, si se ha hecho, bingo, porque hace que se genere la confianza, las relaciones, todo. Pero
a veces aunque se hayan conocido, hay valores distintos. Y esto te voy a comentar acá algo de lo que más rompe las empresas familiares y también las relaciones entre socios. Porque algunos pueden ser family first, se le llama en la literatura, o business first. ¿Qué quiere decir eso? Todos queremos más a nuestra familia que al negocio, evidentemente. Pero de alguna manera, cuando llevamos eso a la práctica y por lo tanto yo puedo hacer, yo en el límite digo, la familia tiene derecho a destruir la empresa, porque no son los dueños del perro y lo patean cuando quieren. Eso es receta normalmente para un fracaso. Pero hay familias que ese elemento, por traumas, por historia, por dolores, por experiencia, que los ha hecho tan así que primero la familia, après moi le déluge, dijo Luis XVI, ¿no es cierto? Después de mí el diluvio. Entonces, en definitiva, ese es el family first. Y por otro lado está el business first, que dice, nosotros nos ponemos al final de la fila. Primero están todos nuestros stakeholders, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestra gente, en fin, socios comerciales, y al final pasamos nosotros por caja, por decir de alguna manera. Por lo tanto, la familia, si está ahí, tiene que agregar valor, tiene que merecérselo, tiene que aportar y respetar. Y por lo tanto, y son culturas distintas. La familia, todas las familias tenemos un eje más el otro. Uno puede agregar, hemos identificado algunos otros ejes, pero los dos centrales normalmente giran en torno a estos dos polos, en realidad, son polos. Y por lo tanto, cuando hay eso, una familia tiene una mirada, o una rama tiene una mirada, puede ser una rama y la otra, en la práctica es juntar el agua con el aceite o el aceite con el vinagre. No se van a mezclar. Y por lo tanto, en ese sentido, más vale de una manera progresiva, amistosa, sistemática. No con abogados al principio, porque uno puede también construir un proyecto de separación. Mira, esto se destruye si lo separamos, por lo tanto lo vamos a gobernar en conjunto y tenemos que ser buenos socios. Esto otro, quizás lo puedes hacer, tomar tú o yo, y en esto otro se puede dejar que cada uno tenga su iniciativa. Entonces se construye un camino, tal como un protocolo familiar establece las formas para regularse, autorregularse, autogobernarse. Lo mismo ocurre de cara a un rol societario. Así vamos a gobernar esta empresa. Este es nuestro manual de gobierno corporativo, de manera que los que vengan se van a someter a este esquema. Y los voy preparando, los voy educando para asegurar de que cuidemos el negocio, pues sabiendo que cuidar el negocio es el negocio nos va a cuidar a nosotros. En este proceso, ¿cuáles son las preguntas importantes para hacerse antes de tener un plan? Estoy pensando en vendemos, no vendemos, estoy pensando en un gerente externo o alguien de la familia, estoy pensando en las tensiones de, oye, esta herencia que me llegó, que es un regalo de Navidad que no sé cómo tratarla, esta empresa. O sea, ayúdame a entender las preguntas que hay que hacerse para atender las típicas tensiones que suelen pasar en este proceso. Yo creo que la primera pregunta es ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? A ver, parece que hasta ahora estamos siendo los herederos, si lo miramos de los jóvenes, por ejemplo, siendo los herederos de un señor o una señora que fundaron algo. Bueno, si eso somos, una contradicción, y que no sabemos nada, nunca hemos sido partícipes, o nos hemos dedicado a otras cosas, o nos criaron para ser felices, para disfrutar, pero no para ser performantes, family first, más que business, lo que fuera. Entonces, a partir de eso, de entender quiénes somos, empezamos a preguntarnos, ¿qué podríamos hacer con lo que somos? Mira lo que podríamos hacer. Y ahí uno mira los ejemplos de otras familias. En eso de la Asociación de Empresas Familiares de Chile, la AEF, tiene un rol muy valioso de aprender de pares, de compararse, etcétera. Mira lo que hicieron esto, qué entretenido, qué interesante, qué motivante, uno los ve felices, o estos otros, mira las dificultades por no haber previsto, no haber desarrollado, lo que fuera. Entonces, a partir de eso, uno empieza a explorar el abanico de posibilidades. Digamos que la palma es lo que eres, ¿no es cierto? Y estos son como todos los ejes en los cuales te puedes ir moviendo. Y ahí, por lo tanto, tiene que producirse un proceso de diálogo. Nuestra definición, así esencial, central, más allá de la definición formal de empresa familiar, es que la empresa familiar o la familia empresaria es esencialmente una conversación estratégica. De la gente correcta, hablando del modo correcto, los lugares correctos, las instancias correctas, por los tiempos correctos. Entonces, en definitiva, que se vaya produciendo esa conversación de manera de ir eh, forjando este mix, como un buen cuadro. Un buen cuadro es como ese, tienes un cuadro ahí detrás de tu cabeza, probablemente, o no sé, a lo mejor es una foto, pero parece cuadro.
cuadro. Una No cosa pasa. tiene, no sé, los árboles tienen algo de la tierra tiene algo de los árboles y el cielo tiene el resto. De alguna manera hay una amalgama en que se va produciendo esta especie de sincretismo que se van integrando. Esos elementos son muy importantes en ese diálogo. Como condicionante clave en eso, Javier, es el hecho de que tenemos que darnos cuenta, ahí empieza el modo reflexivo nuevamente. ¿Qué es lo que nos está llevando en este caso? ¿Nos está llevando el miedo o el deseo, el sueño? Porque ese miedo nos va a rigidizar. Por lo tanto, miedo de no conseguir lo que nos corresponde, de que el otro consiga más de lo que le corresponde, etcétera, de tantas otras cosas. Y por lo tanto, eso nos va a rigidizar y vamos a ir construyendo una cárcel, de alguna manera. Un panóptico incluso, porque como todos en la familia se ven mucho más, ¿no es cierto? Están controlándose todo el tiempo. O si es, si vamos desde el sueño, eh, vamos a ir, por lo tanto, dando espacio a esos pequeños brotes verdes de ideas, de posibilidades, de expectativas, de recuerdos de la infancia, de emociones originales, centrales, etcétera, sobre los cuales hemos construido nuestra vida. Entonces, eso, por lo tanto, te lleva a, a ir generando este proyecto compartido, en que todos participen, todos metieron las manos. Y la clave en este esquema que estoy hablando, en una conversación, es escuchar todas las voces. Si no se han escuchado todas las voces, siempre vamos a tener de alguna manera a gente que nos boicotee o que se quede afuera o que se sienta excluido con toda razón o herido en el camino y que después el tema termine en el plano judicial. Por eso, cuidado a los señores empresarios que nos escuchan. Esto no se trata de pedirle a mi abogado que me haga un buen pacto de accionistas. No se trata de buenos estatutos. También se va a tratar de eso, por supuesto. Pero primero partan construyendo un proyecto común, creando un consenso. Después le vamos agregando los ejes más legales, societarios, que le dan robustez, que le dan resiliencia. Pero partamos por un sueño común, por una conversación. Aquí se me vienen a la cabeza los típicos conflictos de hermanos, ¿no es cierto? Oye, yo creo que esa persona, mi hermano no está capacitado, weón, nunca le ha trabajado un peso a nadie, weón, no se merece esta cuestión, ¿cómo le vamos a dar esta cuestión? O no, ¿sabes qué? Yo quiero vender, el otro no quiere vender, ¿para qué nos vamos a hacer cargo de este problema? O sea, empiezan como a aparecer cosas así bien violentas a veces, ¿ah? Sí. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué conversaciones incómodas hay que tener definitivamente en este proceso? Mira, en este proceso hay una cosa que te voy a decir lo que es incómodo para el consultor, para el asesor, ¿no es cierto? Externo y después de cara a la familia. ¿Qué es lo que es lo incómodo? Que tú, por un lado, tienes la carga de la historia, de las emociones, de las relaciones que trae esta familia. Y por lo tanto, y también de las inequidades que pueden haberse producido en el tiempo. Que estos no fueron escuchados, que las mujeres no fueron consideradas, que los menores, en fin, tantas cosas. Que este era el deseo de mi papá, de mi tío, del primo y yo, y Tal cual. Exactamente. O de las presiones de los otros. Tú tienes que ser mi campeón porque tú tienes que competir con tu primo, tal la como yo suegra, el competí con mi cuñado hermano. empiezan y dice, ¿qué onda? Exactamente. Sí, Y el sí. clan, los McDonald's, o los McGregor, los McDonald's contra los Campbell, el famoso ahí como se mataban ahí los escoceses, los clanes escoceses. Entonces, todos esos elementos, tú, de alguna forma, entenderlo, meterte en ese esquema, y algunos aspectos de esas heridas tienes que ponerlas sobre la mesa a limpiarlas un poquitito. Porque si siguen ahí, siguen suturando, siguen gangrenando, incluso, y pueden ser, al final, hay que cortar el brazo. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, un trabajo de asesoría no es terapia. Yo te iba a Entonces, preguntar, ¿esto es terapia? ¿Es un proceso también claro. terapéutico, sistémico? ¿Cómo funciona? En Proteo tenemos un equipo, oye, creo que te conté, somos 11 personas, tenemos 10 profesiones distintas, de Mira, antropólogos, psicólogas, financistas, ingenieros mira. industriales, en fin, profesora, periodista, en fin, etcétera, economista. Entonces, en ese esquema hay que mirarlo amplio, pero hacia atrás, nos decimos, a cierto punto, de acá hacia atrás, esto es terapia. Y de aquí hacia adelante es compromiso, es proyecto. Entonces, eso es un tema importante. Y por lo tanto, si devuelvo la pregunta de cara ya a los miembros de la familia, ahí está justamente el drama en el fondo. De let it go, ¿no es cierto? Algunos Sí. aspectos, de otros sí hay que trabajarlo, otros sí hay que subsanarlo, y entonces es un trabajo compartido en rigor entre los miembros de la familia y los consultores. Y eso
No lo hemos hablado, fíjate, creo que es importante. A los que nos están escuchando, los consultores, los asesores que hacen bien la pega, no van a hacer la pega por ustedes. La pega van a Claro. tener que hacerla ustedes, pero Claro. ellos les van a dar la guía, el coach, las direcciones, van a parar los carros cuando corresponda, les van a traer los casos, los ejemplos, la experiencia en el fondo, para ir conduciendo, van a ir de alguna forma trabajando con la plasticina, o, ¿no es cierto?, de lo que son ustedes, pero ustedes van a tener que meter las manos en ese proceso. Por lo tanto, no es que yo mando a hacer un protocolo familiar, un acuerdo familiar con estos asesores, con estos abogados. Con abogados además sería un craso error porque es como tirar la pizza y el cuchillo. Entonces inmediatamente empezamos a ver qué pedazo me como ahí. Sino que en el fondo entender que tengo que ponerme al servicio de este proyecto que me trascienda. Es la única forma de trascender. ¿Qué errores comunes aparecen en esa transición? Bueno, primero estos protocolos y protocolos mandados a hacer, entre comillas, o hechos entre gallo de medianoche, como dice el dicho, del fundador con los asesores y listo, ya este cabro así, ya este cabro allá, esta otra cabra y no sé qué, y tal, tal, y listo. Y los otros se encuentran con algo de familias emblemáticas que han estado en los diarios en Chile, de sus separaciones en el fondo, justamente, sobre todo porque es normal que una familia en algún minuto pueda separarse, puede ser parte de un desarrollo, pero porque tienen sueños o valores opuestos, pero doloroso, costoso, legalizado, judicializado, me refiero, etcétera. Entonces, en ese sentido, se requiere ir trabajando este proceso de una manera en que los vaya integrando y no lo haga a control remoto. Tenga lo que escribo con la mano, lo borro con el codo, ¿no es cierto? El dicho famoso también. Entonces creo que hay que respetar y hay que, en definitiva, es no crear una institucionalidad. Un buen protocolo familiar, un buen proceso, buen gobierno corporativo, te crea institucionalidad. Y si no hay institucionalidad, no hay proyección, diría yo. Así de simple. Buena idea que la administración, la gerencia general quede dentro de la familia y cuando de repente, o qué preguntas más bien hay que hacerse para preguntar si una gerencia externa es lo mejor en este momento. Súper buena pregunta. Primero, hay excelentes ejemplos de ejecutivos familiares y de ejecutivos no familiares, ¿no es cierto? En esto no hay doctrina, no hay dogma que tenga que ser así y no. Hay en los dos casos. Ahora, puede ocurrir de situaciones en las cuales usemos casos emblemáticos que son conocidos acá por la audiencia. Pensemos en el caso de Falabella. Falabella tenía el lujo años atrás de tener tres hermanos hiperperformantes, ¿no es cierto? Los tres hermanos Solari. Tres hermanos, a falta de uno. ¿No es cierto? A veces se ruega por uno, acá tres, hipercapaces. Pero en algún momento, por esas cosas de desarrollo de carrera, uno ha hecho su carrera al interior, termina siendo gerente general de la empresa. Y por otro lado, desde el punto de vista de sus capacidades también, pero también de los equilibrios de facciones, de intereses, de grupos de control, termina siendo el hermano presidente, ¿no es cierto? Una situación que se vio por muchos años. Esa combinación en general es un mal mix. Tal como padre, presidente y hijo o hija, gerente general, en general no es un mix apropiado. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? en el fondo genera en el fondo demasiada familiaridad. En cambio que el mix, por ejemplo, fundadores con gerente externo, es estupendo. En que el fundador tiene un rol de presidencia, o miembros de la siguiente generación en un rol de presidencia con gerente externo, excelente también. Funciona muy bien. Entonces, Contrapesos, tener contrapeso, dice. tal cual. Y contrapeso en que uno pone la visión, el empuje. Hay decisiones de dueño y hay decisiones de ejecutivo. Entonces, además de eso, extraer cada uno voces. Seguimos hablando de voces sin querer queriendo. ¿Te fijas? La voz de la objetividad del mundo ejecutivo, de cómo piensan los colaboradores o el mundo del mercado, y la otra, cómo piensa la familia. Entonces, ese mix creo que es muy potente para trabajar de buena manera la mezcla padre-hijo en estos dos roles, o un miembro de la siguiente generación con un hermano, etcétera, no es tan potente o no es tan estable, no es tan duradera, porque faltan voces, faltan elementos de contrapeso que pueden ser muy valiosos. No digo que por un tiempo no pueden ser válidos, pueden funcionar, pero en general es mejor matizar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fijarse a la hora de traer a una persona externa? Desde el punto de vista de los valores, de las capacidades, etcétera. Y por otro lado, ¿qué cuidar cuando es la familia la que va a tomar la administración? Yo diría, en el primero, tú lo dijiste clarito, que tenga la capacidad, eso te permite entrar al baile, ¿no es cierto? Y segundo, para poder bailar, que tenga valores comunes
Y eso es mucho más central de lo que uno cree, porque si no la familia no se va a ver representada, no se va a sentir partícipe. Y de alguna manera vienen a ser, se vuelven extraños dentro del sistema. Esta ya no es nuestra empresa. Entonces, eso a veces justamente me ha tocado verlo en varios países de la región y de lados más lejos, en el fondo, en que por ir by the book, no, que tiene que haber sucesión, tiene que haber externo, a los fundadores los erradican, los sacan absolutamente y por lo tanto se pierden todos los conocimientos, toda la transferencia de habilidades, de experiencia, de know-how, de valores, etcétera, y por lo tanto desconocen su empresa. Entonces, eso de hacerlo en forma dogmática, rígida y by the book, no by the family, for the family o the family business, eh, te genera ese tipo de problemas. Y desde el punto de vista de la Perdón, familia, perdón, perdón. sí, Ahí hay dale. un espacio que no es fácil de navegar, porque uno efectivamente trae un externo y va a haber una empresa que va a transformarse de alguna u otra manera. O sea, va a haber una incomodidad. ¿Cuándo esa incomodidad es buena y cuándo esa incomodidad está alejada a lo que... ¿Cómo ir, qué mirar en ese espacio de duda, ¿no es cierto? La palabra clave yo diría que es parsimonia. Esto es un proceso, no es un hito. Cuando uno sabe de esto solamente por lo que el libro dice, cree que es un hito. Ah, sacar a uno y poner a otro. Y que se vayan para la casa, no aparezcan nunca más, no tengan oficina, no tengan estacionamiento, etcétera. Entonces, en definitiva, eso te genera una discontinuidad que te rompe el sistema. Cuando hay una continuidad en que voy transfiriendo, voy acompañando y traspasando y tengo este proceso, ahí tengo un valor importante. Y en ese proceso, y perdón, y cuando se produce el primer escenario de discontinuidad, inmediatamente todo va a chocar. Pero cuando hay esa continuidad, el que llega tiene tiempo de impregnarse, de vincularse, de afiatarse, y los otros también deben ir generando la confianza en que la persona va a hacer los cambios que se requieren. Va a haber que romper algunos huevos para hacer esta tortilla que toca hacer, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la etapa de profesionalización, podríamos llamarle, o de continua profesionalización, pero que de alguna manera confío, porque sé que ya conozco a esta persona, conozco sus valores y de alguna manera sé que está actuando por el bien nuestro y no lo desconozco. Entonces, desde el punto de vista de la familia, es asumir que el externo, que es lo mismo que le ocurre a veces con los directores externos, vienen con instrucciones de uso en la frente. Úseme así, así funciona, pídame esto, no me... Y no viene. Por lo tanto, yo tengo que empezar a entrenarme en la manera como voy a interactuar con ese actor nuevo. Y eso es muy complejo, porque tengo que en el fondo entender, tengo que restringirme, hasta aquí llego, respetar los espacios, no generar bypass, tener cuidado con mis informadores secretos, mis espías, etcétera. Todo ese tipo de cosas es súper, o no intervenir, eso es bien, bien importante. Morderse Y la bien, lengua. claro, bien delicado, bien delicado. Hay un empresario emblemático chileno que se compró un canal de televisión, ¿no es cierto? Y mientras estaba en la etapa de rescate, de trabajo, estaba involucrado, estaba perfecto. Pero en algún momento dice, oye, es muy complicado que alguien con toda la figuración pública que tengo esté aquí. Y por lo tanto toma distancia. Y el único problema es que en cada matrimonio, en cada funeral, en cada espacio, alguien, oye, tu canal, mira esto, lo otro. Y él decía, yo pregunto, llamaba y preguntaba. Y sus preguntas se convierten en órdenes y por lo tanto empieza a dar instrucciones y órdenes sin estar informado del día a día y se vuelve nefasto. Entonces, en ese sentido, también hay que medir, identificar los espacios de acción, de inacción y hasta dónde restringirse. ¿Qué hay que cuidar por otro lado entonces cuando la administración queda a manos de la familia? Una cosa ya le dijiste, ¿no es cierto? Tener un contrapeso no familiar en la estructura. ¿Qué otra cosa crees que hay que cuidar bien a la hora de... Yo te resumiría lo que te decía antes como la segunda parte, hay que no tener un eslabón perdido, que tiene que haber conexión. Los miembros de la familia sí tienen que participar en el directorio, tiene que haber sangre, valores familiares en el directorio. Y esos que están ahí no están pasivos. No es que en nombre de la sacrosanta profesionalización caigo en un asepticismo inerte, sino que tengo que de alguna forma estar representando los valores, las inquietudes, hacer las preguntas y de alguna manera ser guardianes, no en un rol de controllers, porque es un rol muy limitado, muy pobre, digamos, en toda la riqueza de potencialidades, ser guardianes de este desarrollo, pero también aportando elementos, reforzando la línea gruesa del fondo, de lo que son los valores con el cambio que tiene que producirse. Te quiero preguntar, ¿cuánto dura, a grandes rasgos, yo sé que es variable, ¿no es cierto?, un proceso de sucesión? Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿cómo sabemos que lo hicimos bien? ¿Cuándo ya el proceso creemos que se da por cerrado? A ver, yo diría que dura
Primero, toda la vida. Siempre estamos en el proceso de sucesión. Es un macro proceso. Entonces, hay toda una vida que está en juego, porque cuando yo llevo a los niños que aprendan a andar en bicicleta, en la planta, en la fábrica, cuando los hago empacar o envolver manzana o seleccionar, cuando hacen una práctica, cuando, como decía en la película El Padrino, cuando Michael Corleone se hace cargo del negocio, decía, yo estaba sentado en la mesa igual que ustedes, estaba escuchando tan atento como ustedes lo que decía Don Vito, lo que decía mi padre, que yo fuera el chico bueno que estudiaba leyes y iba a pelear a la guerra, en fin. ¿Sí? Ese es el macro proceso. Pero sin embargo, ya en lo más específico, yo diría que un proceso rara vez dura menos de 2 años. Rara vez dura más. A veces los que vienen quieren hacerlo más rápido. Los que se van quieren hacerlo más lento, ¿no es cierto? Pero termina siendo como un poco lo que termina dándose, diría. Uno lo querrán en 6 meses, otro lo querrán en 5 años, ¿no es cierto? O en 10, y es lo que termina dándose. Y en ese sentido, te quiero dar una frase acá que puede ser bien valiosa para nuestra audiencia, que esto no es, que la sucesión no debe producirse, bueno, primero un video y no una foto, ¿no es cierto? Que debe haber quedado claro. Pero esto no debe producirse cuando el que está arriba quiere irse, sino cuando empiezan a estar listos los que vienen. Y ese es un esfuerzo de humildad, de autodisciplina, de autocontención brutal. Es decir, chuta, en realidad ya hay otros que están, y a lo mejor uno es inevitable en la comparación, están más preparados que yo o ya están listos, aunque yo tenga otras cosas. Y por ejemplo, todo el caso de un empresario que formó su empresa, hasta con su nombre y su apellido, así ya, o sea, ni siquiera el puro apellido, nombre y apellido. Y metió a los 4 hijos en distintos momentos. Más machistas, y metió a los hombres, dejó más fuera a las mujeres. Y en el fondo, en algún minuto dice, oye, estos 4 tigres me van a comer acá, po, me van a comer vivo. Así que les deja el negocio. Pero como era alguien de espíritu emprendedor, con mucha fortaleza, parte a emprender en otro espacio. Pero ahí no se me meta nadie. Sin embargo, ahí dejó que se metieran los nietos. Entonces se produjo ahí una cosa interesante, en que el negocio central, con estos que ya estaban hiper preparados, lo hicieron crecer, lo hicieron explotar, lo diversificaron, o sea, creció enormemente, pero volvió a emprender en otro espacio. Entonces, por eso que también es importante que los fundadores vayan pensando en sus planes B, de carreras, de sueños, y que son más que simplemente máquinas o animales de carga o de trabajo, que pueden ser generativos también como personas, escucharse a sí mismo, volver a oír sus sueños. En ese proceso puede ser muy valioso y necesario. Si esta conversación te está gustando, suscríbete, comparte y deja un comentario brutal. Este podcast lo hacemos juntos y necesita de ti para seguir creciendo. Así que anda a servirte ese cafecito o rellenar la copa y mientras lo haces te suscribes y compartes. Ese simple gesto te convierte en brutal. Gracias por estar acá y seguimos con la conversa. ¿Qué rol juega la paciencia, aceptar ciertos errores? ¿Qué rol juega inmolarse? Estoy pensando en el hijo y en el sucesor, hija, hijo, y también en el fundador. Como, ¿qué tiene que aceptar cada uno de este proceso, que es natural, que es parte de, y no pelear contra la corriente? Primero creo yo que hay varias palabras clave en esto. Confianza, que la confianza se construye en el tiempo y que tiene distintas facetas. Una cosa son las capacidades, otra son los valores, la sinceridad, en fin. El factor generosidad, porque es un acto de una generosidad extrema. Lo que ha sido tu hijo. Las mujeres paren hijos, los hombres más negocio cuando somos empresarios. Las mujeres también paren negocio, que quede claro, no digo que no. Hay tantos ejemplos extraordinarios. Entonces, y en ese sentido, este destete nos cuesta muchísimo. Entonces, esa generosidad, la paciencia también, y paciencia en ambos sentidos. Ahora, a veces los hijos tienen paciencia, pero no pueden esperar tanto. Y a veces los padres empiezan a destruir en algún minuto. Hay un concepto que se le llama el pirómano empresarial, que quiere, como los vikingos, en el fondo, quemar su nave con él, inconscientemente, obviamente. Entonces, en ese proceso, los hijos tienen que empezar a construir, normalmente con la ayuda de asesores, porque están dolidos, están aislados, están a veces incluso desunidos o complicados, el universo paralelo, en que empiezan a establecer sus reglas de gobierno, empiezan a construir el modelo del ladrillo, como hicieron los economistas de Chicago en la época de incluso antes de Allende, etcétera. Y de alguna El forma es su librito, modelo de gobierno. el librito.
el librito, en el fondo con sus reglas. Así vamos a resolver, se empiezan a construir a sí mismos, a co-construir como socios en un espacio. Y van tomando los espacios que puedan rajuñarle al padre o a la madre, las madres lo entregan mucho mejor en general, lo van gobernando de cierta forma. Y a veces también los asesores pueden ayudar, haciendo que los padres entreguen ciertos negocios, ciertas actividades que las ven como más periféricas, pero que los van haciendo entrenarse y por lo tanto van generando confianza en sí mismos y de cara a los padres, que dicen, ah, mira, se la pueden estos gallos, estos chiquillos, etcétera. El protocolo. Tú no le das tanta importancia en ciertos espacios al protocolo. ¿Cuándo sí es importante y cómo se diseña para que no solo permita una buena sucesión, sino que ya ahora pensando ya en el siguiente paso, que es proyectar la empresa hacia adelante? ¿Qué rol juega el protocolo y qué es importante cuidar ahí? Un protocolo primero, los protocolos, no hay un protocolo que sea la bala de plata. O sea, el protocolo, yo te diría que casi no existe para que como que funcione. ¿Por qué? Porque es un protocolo para la sucesión, es un protocolo para la profesionalización, es un protocolo para la reunificación, para el cambio generacional, para distintos aspectos. Entonces, en general, el protocolo tiene como un cierto apellido, que aunque no se declare así el protocolo de sucesión, el protocolo tiene ese sustrato. Un protocolo no lo puede bajar de internet, por lo tanto, uno tiene que esos protocolos tienen que respetar la singularidad de la familia, de sus procesos, de su etapa. Entonces, por eso que en el fondo, como panacea, así automático, no, tiene que haber el proceso, y el proceso de construcción a veces es mucho más importante que el documento que te queda. Ahora, sí creo que es una tremenda herramienta, sí creo que es muy valioso, pero que las familias no debieran pensar en los protocolos copy-paste. A eso me refiero, digamos. Esos son los que no funcionan. O Es un protocolos. ejercicio más que un documento. Exactamente, y siempre insisto en el proceso. Y por eso, en el fondo, no se trata de simplemente protocolo, una herramienta legal. No es una herramienta, no es un acuerdo notarial. Si no había un proceso, no sirve de nada. Va a ser desafiado, va a generar más bien división que otra cosa. Entonces, también es importante en ese protocolo conformar al equipo constituyente del protocolo. Eso es clave. Y tú no tienes cómo saberlo a priori. ¿Quién debiera ser? Y eso se construye a través de un diagnóstico. A través del diagnóstico nosotros decimos, mira, a ver, te vamos a conocer, vamos a ver, vamos a entrevistar a todo el mundo con confidencialidad, entrevistas de 2 horas, en fin, en profundidad, y a partir de eso te vamos a decir, esto te sugerimos que sea el equipo constituyente por el lado de ustedes como familia. Si tienen que haber miembros de distintas generaciones o no, el mix, ramas, etcétera, cómo se van a elegir, todo eso. Y eso, evidentemente, hay que conversarlo, a veces implica negociarlo en parte, etcétera, en distintos aspectos. Por ejemplo, me pasó con una familia en Perú que habían 6 ramas, con una estructura muy especial, porque eran 6 que estaban más involucrados en los negocios, 4 que estaban mucho más, 2 que estaban en todo y uno que era el líder. Entonces era una verdadera pirámide, si tú fijas que podías construir en el fondo del equipo. Y ahí dijimos, mira, tiene que haber representantes de distintas ramas, etcétera. Ya, pero nosotros queremos ser partícipes. Por lo tanto, tuvimos un comité constituyente del protocolo de 12 apóstoles, imagínate 12. Era una locura en el fondo. Pero el acuerdo que conseguimos, por eso te digo, fue como una negociación, era que lo liderara y después también tenía que liderar el consejo familiar, pues no hemos hablado, un miembro que no estuviera involucrado en los negocios. No podía ser ninguno de los 6, de manera de poder tener los contrapesos nuevamente acá entre roles familiares y roles corporativos. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que establecerlas, construirlas bien sobre la marcha. Mencionaste el consejo familiar. ¿Qué rol juega? Rol que juega es clave. El libro que escribimos y editado por la Asociación de Empresas Familiares, se llama Familia Empresaria, Ser y Trascender, en que está en nuestros 30 años y se consigue en la AEF, que además recomiendo como institución. Pero han hecho un trabajo extraordinario eh, para unir a las familias chilenas. Este libro se llama Familia Empresaria, Ser y Trascender. La segunda edición la estamos sacando con el nombre Familia Empresaria un poco más grande. Está saliendo justo hoy día. Y el nombre que yo quería ponerle originalmente, pero que me lo censuraron, me lo prohibieron, y en buena hora, era Gobiérnate, porque la familia tiene que gobernarse, tiene que autogobernarse. Entonces, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? ¿Somos una familia? ¿Somos hermanos, primos, lo que fuera? Bueno, a través de elegir representantes
de las distintas ramas familiares, distintos miembros de la familia, de distintas generaciones incluso, etcétera, y que en conjunto sean el equivalente al directorio de la familia. De hecho, el nombre Consejo Familiar viene de España, que tuvo un desarrollo muy importante inicial. Después, si quieres, me puedes preguntar por los pecados de España, porque creo que a lo mejor son poco conocidos y es importante, no es de España completo, pero de ciertos dogmas que se instalaron. Los españoles le llaman al directorio, le llaman Consejo de Administración. Por lo tanto, si tengo un consejo de administración, ¿qué es lo que tengo en paralelo al otro lado? El consejo de familia, consejo de administración, consejo de familia. Entonces, de alguna manera queda claro que son poderes de gobierno, uno para gobernar los negocios y el otro para gobernar la familia. O sea, son dos platos que tienen que seguir girando al mismo tiempo. Exacto. Pero uno, por ejemplo, el directorio se debe a los accionistas que están arriba, que pueden ser familiares. El consejo familiar se debe a la familia que está arriba y hay puntos de intersección entre ambos y cada uno puede tener su desarrollo en la filantropía, el family office, por otro lado el holding, los negocios, etcétera, se pueden ir descolgando a partir de esto. Entonces, esos esquemas ayudan a administrar, más que administrar, a gobernar, por eso quería poner ese nombre, a la familia tanto como el negocio. Y hacen que la familia se convierta en una fuerza para el bien, positiva, reflexiva, conciliadora, legislativa a la hora de armar su protocolo familiar, ¿no es cierto? Armonizadora o armonizante, que potencie y que hace que la familia participe de la forma apropiada en el negocio. Y por otro lado, que el negocio no invada a la familia de maneras inapropiadas. Y que haya lo que los gringos le llaman un whispering, un susurrar entre ambos entes, porque en realidad uno no manda al otro. El directorio se debe a la junta accionista, el consejo familiar se debe a la familia, pero tiene que haber un whispering en que de alguna manera el directorio se nutre, se alimenta, se enriquece, es asesorado y es guiado en buena manera por las cabezas más reflexivas de la familia, estructuradas en torno a un consejo familiar. Entonces se puede producir un tanteo de decisiones, etc. Ayúdame a entender el consejo familiar. ¿Es un espacio periódico? ¿Cada cuánto? ¿Quién lo debería conformar? ¿Qué tipo de Perfecto. conversaciones hay que asegurarse de estar teniendo en ese consejo? Yo me voy a profundizar ahí. Sí, claro. El consejo familiar, pues hay de todo, por supuesto, pero en realidad el mínimo debería juntarse del orden de 4 veces al año. Hay algunos que nos juntamos mes por mes, con otros es todos los meses, etcétera, que igual quizás es un poco mucho. En fin, yo diría que entre 6 y 4 veces al año debería ser lo recomendable. Debieran haber estar representadas, como digo, las distintas voces de distintas generaciones, las distintas ramas debieran estar presentadas. En ese sentido se parece un poquito a una cooperativa. Nosotros trabajamos mucho con mutuales, cooperativas, gremios, corporaciones, asociaciones, etcétera. Todo ese mundo enrarecido también nos encanta. En el fondo que se parece mucho al mundo de las empresas familiares. Y en el fondo el tema de representatividad es muy importante. Piensa en las cooperativas. Una persona es un voto. En el consejo familiar normalmente ese debería ser el criterio en que las distintas ramas, por ser familia, están representados, porque como no da instrucciones directas, no sustituye, no reemplaza, ¿no es cierto? Ni debilita a la junta accionista, porque cada uno tiene sus espacios que son distintos, pero de alguna manera tiene el sentir familiar. Y también debe tener más de una generación en la medida de lo posible, porque así se va generando la continuidad, esta parsimonia que tiene que producirse de una etapa a la otra. Y ese consejo familiar, ¿qué buenas prácticas tiene que tener desde el punto de vista de la gestión para que funcione realmente? Sí, en realidad funciona muy parecido a un directorio. Tiene que tener una presidencia, un secretario o secretaria, ¿no es cierto? Tiene que tener agenda, tiene que tener actas, tiene que hacerse, autoevaluarse con cierta periodicidad e involucrarse en un proceso de mejora continua, en que están viendo, por ejemplo, temáticas de involucramiento de las siguientes generaciones. ¿En qué condiciones se van a evaluar? ¿Pueden involucrarse todos? ¿Quiénes? ¿Qué condiciones? ¿Qué marco? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si hay que sacar a alguien? Etcétera. Tiene que ver con temáticas. ¿Qué pasa con algunos activos sentimentales? Cuando hay campos, casas, yates o lo que fuera, jet corporativo, como decían mis clientes argentinos, en fin, ¿qué pasa? ¿Cómo regulamos ese tipo de cosas que de repente son ínfimas desde el punto de vista del patrimonio, pero son infinitas en términos de la cantidad de fricciones, ¿te fijas? De costos emocionales o de relacionales que pueden generar. También temáticas de posibles conflictos de interés. Oye, quiero meterme Claro. en este negocio,
que la Mm, familia, o sea, el directorio decide si lo tomo o no, tengo posibilidad de hacerlo por mi cuenta, a mí, yo sí creo en el negocio, etcétera. Ese tipo de temática, ir educando a la siguiente generación, también es muy importante. La verdad que es un proceso muy continuo de revisión de su propia gobernanza como familia, de, de desarrollo de los nuevos talentos, temáticas también pueden ser relevantes, temáticas que tienen que ver con el manejo de las herencias, con políticas de contingencia, qué pasa si desaparecen ciertos líderes, etcétera. La verdad que hay un tema, mira, la familia Javier siempre está pasando algo. Entonces el mm, Consejo Familiar mm. se hace cargo de ese algo que está ocurriendo, que a veces puede ser muy fuerte, pero que a veces lo dejamos de lado. Nos hacemos un poco los lesos en vez de tomarlo y trabajarlo. ¿Qué errores crees que puede cometer un consejo familiar? ¿Cuáles son las clásicas cosas que hacen que un consejo familiar no funcione bien? Cuando cree que puede suplantar a la junta de accionistas. No corresponde, no es el tema. La junta de accionistas está ahí por tu porcentaje de propiedad, que además podría ser distinto, una rama de otra, una generación a otra, en fin, versus el consejo familiar que debiera haber más bien el concepto de una persona, un voto, o una rama, un voto, lo que fuera. Eso. También cuando el consejo familiar quiere entrar a pautear al directorio o meterse en los negocios, que se parece un poco al primero. Por otro lado, cuando es básicamente receptáculo de facciones y por lo tanto las trincheras emocionales, relacionales o de odio paridos se trasladan a ese espacio y no hay la suficiente generosidad, amplitud de miras, etcétera. Por ejemplo, a veces nos ha tocado con familias que están muy peleadas, por ejemplo, nos tocó una familia que estaba en la cuarta generación ya, pero la tercera generación estaba peleada a muerte después de una serie de escándalos y temas complicados, incluso legales, y por lo tanto constituimos un consejo familiar solamente con miembros de la cuarta generación, que estaban de alguna forma más descontaminados de los problemas de todos los dolores y rabias y lo que fuera. Bien, en ese sentido, eso, que no sea reflexivo, que sea básicamente un ring, un ring más familiar, y por lo tanto que a veces no sea regulado. Y por eso que aunque la mayoría de los consejos familiares son solo familia, hay muchos que cuentan con consejeros externos. A mí me toca ser consejero, me ha tocado muchas veces ser consejero externo. Dentro de estos 30 directorios debería agregar, no sé, yo diría quizás una decena de roles de consejero familiar, quizás más que eso. O facilitación, quizás, que la conversa Exacto, pueda llegar a un puerto. exactamente, claro, aprender a dialogar, facilitar, sí, porque a lo mejor también puede ser puntual, puede ser por ciertas etapas. Lo otro que es también quedarse pegado en el hoy y no pensar a futuro, no pensar que su rol es ser puente para las nuevas generaciones. Entonces se enfoca mucho en la now gen en vez de la next gen. Ayúdame a entender algunos casos de éxito, quizás con algunos ejemplos de terceras generaciones, porque hay un dato por ahí, no sé si es un estudio que dice la tercera generación usualmente destruye valor. Hay que venderla antes que llegue a la tercera. No sé si es cierto, si no, por otro, la pregunta al revés, ¿qué hicieron bien las terceras generaciones que permitieron que trascendiera efectivamente? Súper bien. Primero, todos los todo lo que se dice y se cita viene a partir de un solo estudio en el mundo, que lo hizo John Ward, con quienes fui a estudiar primero empresas familiares a Suiza. John Ward se encontró con unos almanaques, que a través de ellos pudo seguir la historia de unas empresas manufactureras en Illinois a lo largo del tiempo. Y en realidad no encontró primero que solamente un 30% pasara a la segunda generación, sino que en la segunda generación, que podían ser una generación son entre 25 y 30 años, en la segunda generación habían 30%. O sea, ¿qué significa? Una generación primero, estábamos hablando, en la segunda generación habían 25 más 25, habían 50, 60 años, y ya había durado esta empresa. Y un 30% seguía. Entonces no es que pasen, habían pasado muchos más, porque obviamente algunas van a desaparecer, van a cambiar en el tiempo. En segundo lugar, simplemente como enfoque metodológico, John consideró que cuando la empresa se listaba en bolsa, dejaba de ser familiar. Y nosotros tenemos clarísimo que Cencosud es una empresa listada en bolsa, pero absolutamente familiar. Falabella, multifamiliar y tantos otros ejemplos de los que podríamos hablar. Entonces, en definitiva, fue su enfoque metodológico. Por lo tanto, era harto más que el 30% que pasaba. A la tercera generación siempre se cita que su estudio ha sido un 13, nuevamente con los sesgos de arrastre previo, ¿no es cierto? Y un Yo he citado varias 15, veces ese estudio.
Un solo estudio. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, no, o sea, hay miles de estudios que lo prueban. Cuando tú empiezas, tengo una colega que era profesora en Harvard, ahora en Nueva York, que hizo el seguimiento hacia atrás. Encontró que todos iban a un solo Adán, que era el estudio de John Ward. Cientos de estudios que lo citan, pero todos citan al que citan, y en realidad llegamos a uno solo. Porque además, casi imposible saber todas las empresas familiares que habían en todos los momentos del tiempo hacia atrás. Tú te puedes acordar de los gobelinos, de lo que fuera, te fijas de empresas de Katy Chávez, de empresas viejísimas en Chile, en el fondo. Pero ¿cómo te acuerdas de las otras? Y si eran o no familiares, en fin. Tuvo esa suerte John y sobre eso construyó y se construyó un mito sobre esa idea. Y por lo tanto te lo voy a asociar en términos de permanencia. Eso implica que por lo tanto el fuerte de las empresas familiares, de hecho, duran mucho más que las no familiares. Tienen mejor performance, que fue lo primero que me preguntaste, que las no familiares. Y de hecho hay índices que se construyen, ya hay carteras de inversión, ya hay fondos que invierten en empresas familiares, tienen rentabilidades premium, digamos, tienen un alfa súper importante. Bueno, pero hablemos ahora de la performance por generación. Cuando tú tomas, voy a dejar en mi mano izquierda las no familiares, cuando tú tomas las familiares, en la primera generación tienen un delta gigante, porque tienes a los Horst Polman, a estos creadores increíbles, extraordinarios. Esa es la creación de valor de diferencial. Tenía el En empuje la, emprendedor del fundador. tal cual. Crean una industria completa, inventan algo distinto. En la segunda generación, en promedio, tienen menos performance que las no familiares. Y en la tercera, vuelven a tener performance, no tan alta como la del fundador, pero vuelven a tener performance si sobreviven, si hacen las cosas bien, más alta que las no familiares. Por lo tanto, el crear la institucionalidad, la gobernanza, el desarrollo, tiene un valor infinito para poder avanzar, hacerse acompañar de directores externos, de asesores externos, conducir estos procesos de protocolo familiar, resulta tremendamente clave para este éxito. Entonces, en ¿Te ha definitiva, tocado, sí. te ha tocado trabajar con esas terceras generaciones y que hayan logrado efectivamente, no revivir, porque no es que haya muerto, pero efectivamente mejorar la performance de la empresa? He hecho trabajo con tercera generación, trabajo con cuartas, con quintas generaciones. Me ha tocado presentar casos de familias japonesas que tienen 11 generaciones, ¿Qué etcétera, o distingue francesas. a esas Yo diría empresas? eso, la disciplina, la institucionalidad, la impersonalidad, ¿no es cierto? Sin perder los valores familiares. Es una mezcla muy rara, la impersonalidad en el manejo del negocio, pero la omnipresencia de los valores fundacionales, familiares, refrescados por las siguientes generaciones. Y quiero agregarte algo más, Javier, que es importante de cara a esto. Uno diría, bueno, entonces me salto al príncipe Carlos. Está fácil. Voy Pasaba directo a a los William. nietos. Claro, vamos a los nietos. Pero ojo, la segunda generación tiene un mérito extraordinario que pocas veces se dice y se plantea. ¿Por qué? En general tiene su promedio de performance más corto. Por una razón evidente, por dos razones evidentes. La primera es que los fundadores tienden a quedarse demasiado tiempo. Su tenure, están a cargo del negocio por 30, 40, 50, lo sacan con los pies por delante. Por lo tanto, segunda generación, es típico el chiste, oye, te quiero entregar el negocio, que ha sido un hijo trabajador y fiel. Papá, ya tengo 70 años y ya estoy jubilado, así que ni una posibilidad. Entonces, pero la segunda es que además el tenure de la segunda generación es muy corto, porque el primero no se va nunca. O sea, en realidad estamos en la primera todavía. El tenure de los primeros es muy largo y por lo tanto les queda un tiempito muy corto de vida útil. Y después la tercera generación crece muy rápido. Por lo tanto quedan sanguchadas, quedan con el jamón del sándwich, ¿no es cierto?, entre una generación eterna y una que crece muy rápido. Por lo tanto, su periodo es muy corto. Y lo segundo, y ahí se viene lo segundo, es que ellos, la segunda generación en general, son los que inventan la empresa familiar. Porque ante las ausencias, las carencias, los dolores de estos fundadores extraordinarios, pero que viven y entregan la vida al negocio, dicen, no podemos ser iguales. Y por lo tanto tenemos que construir algo que vaya a la siguiente generación. Por lo tanto, son arquitectos institucionales. El primero es un emprendedor empresarial. Los segundos son emprendedores institucionales. Y por lo tanto, hay que rescatar ese tremendo valor que entregan. Y en general no se les rescata, no se les valoriza. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú, guiados por alguien que ya pasó por donde estás
Eso es Ventix. Aplica en Ventix.cl. Te esperamos. Mira, nunca lo había visto, así que qué bien, qué lúcido tu forma de ponerlo. Oye, me saltó una duda mientras te iba escuchando. Eh, Voy a poner el contraejemplo, estoy inventando, ¿ah? Elon Musk diciendo que las empresas se empiezan a llenar de capas de administración, weón, y de gobernanza, weón, y se empiezan a alejar del cliente. Hoy día con la tecnología no necesitáis 5 capas. ¿Qué ves que está tensionando todos estos modelos o no? Y por otro lado también, ¿cuándo es bueno empezar a montar estas capas de administración? ¿Y cuándo mejor hay que ser un poquito más eficiente en esas capas? Primero, reconozcamos que los emprendedores natos odian todas estas capas. Las odian normalmente dos. Los odian los emprendedores natos porque los ven como inservibles y mira lo Como que un hacía yo obstáculo, solo, claro. exacto, como un cacho. Y en segundo lugar, los odian los financieros, porque ven los costos que genera el headquarters, la Mm, estructura, etcétera. Los mm, dos que los odian mm. así, por default, Por escuela, claro. tal cual. Sin embargo, tú te quieres darle, cuando tú pasas, en la primera etapa de los emprendedores está bien que tengas esa cercanía, estás encima, estás en todo, perfecto, no hay problema. Pero cuando tú pasas de la incertidumbre irreductible que hay en la etapa inicial, te empiezas a mover a un mundo que ya conoces. Ya sabes cómo funcionan los modelos de negocio, lo que funciona o no, que tiene que ver mucho que ver, perdón, con la maduración de ciertos sectores industriales, de la industria, en fin, del sector. Entonces, en definitiva, ahí tú te mueves de la impredictibilidad a una cierta predictibilidad. Y en ese sentido, nos movemos en el fondo desde la campana de Gauss, ¿no es cierto? En que todo, con el emprendedor, todo puede ser extraordinariamente malo, extraordinariamente bueno, a la predictibilidad. Y ese es el rol de los managers. Los gerentes, en general, te van a cortar la cola de las malas noticias, pero en esa cortada a veces también cortan de las buenas noticias. La Entonces, incertidumbre, efectivamente, la varianza va a claro, porque como disminuir. no quiero incertidumbre, mato cualquier cosa que me acerque a la incertidumbre. Y yo creo que lo que enseñó el profesor James March de Carnegie Mellon y Stanford después es la importancia de la explotación combinada con la exploración. Y esa es la ambidextría o ambidextridad con la que hay que vivir hoy en día, en que tengo el negocio central, en que hago lo que sé hacer y me mantengo ahí. Pero al mismo tiempo tengo que mantenerme explorando todo el tiempo, porque a lo mejor esas pequeñas exploraciones me pueden salvar el negocio principal cuando se produce la disrupción de otros competidores que no existían o que venían de otros sectores que se pasan al mío, ¿no es cierto?, como invasores y con un modelo de negocio, con una forma de competir totalmente distinta. Entonces yo diría que hay momentos para ir lean and mean, livianos, y hay momentos para una estructura más de centro corporativo, de holding o incluso de family office, que es como son 5 dedos en nuestra forma de ver el mundo y uno de ellos es la gobernanza de sus negocios. La decisión de holding versus family, ¿es family office holding Sí, es un complemento? sí. Ayúdame a entender Mm. cuándo, cómo y cuándo inclinarse a uno y a otro. Yo diría que es como una etapa, porque por un lado es una etapa de sinceramiento, de profesionalización y de ordenamiento. Porque en definitiva, ya, tú tienes a una dueña, un dueño que está haciendo su negocio y ya, pero se dedica al negocio, pero tiene sus lucas, sus plata, etcétera. ¿Qué hace? Le pide al gerente de finanzas, oye, arréglame estas cosas. Y en el fondo ahí también surgen, oye, mírame mi tema de los impuestos y no sé qué, y el contrato de mi señora con el jardinero y la conserjería, entre comillas, en fin, son pegas que terminan haciéndose igual al interior de la empresa, la cual no corresponde, ¿no es cierto? Y además del manejo financiero. Entonces, eso por un lado está ocurriendo. Si el negocio le va bien, a menudo se produce una diversificación, un crecimiento, un desarrollo de otros negocios que en realidad es bueno que estén bajo otro paraguas, bajo otra estructura, de manera de no mezclar, no sé, pues, yo me integro verticalmente, el tema del aprovisionamiento, no sé, el tema agrícola, del tema del packing o de la exportadora o de la recibidora o comercializadora, en fin. Entonces, de alguna manera, yo los quiero mantener a todos enfocados en su eslabón del negocio. Y por lo tanto, yo al final tengo que gobernar todo esto y tengo que subirme un piso más arriba y mirar esta gobernanza de estos negocios. Te estoy contando una historia integrada verticalmente, pero podrían ser diversificados relacionadamente o menos relacionadamente, según el caso. Entonces, el rol
de holding como que, ¡pa!, bruta, como que de abajo para arriba te empuja el propio sistema, que tengo que separar estas cosas. Por otro lado, se empiezan a sincerar todo este manejo de las platas, de las lucas, de los dueños, este tema de los servicios de la familia, los servicios y asuntos familiares. Y ahí ya fíjate que me aparecieron tres dedos en el rol de holding o de gobernanza de negocios, el rol de manejo de la liquidez y el rol de servicios y asuntos familiares. Y hay dos roles más que normalmente toma, por lo tanto, un family office. A veces el emprendimiento. ¿Por qué? Porque puede ser como la escuela de negocio de las nuevas generaciones, o puede ser la forma de atraerlos, de motivarlos, de tenerlos cerca, apoyarlos, estar monitoreando su emprendimiento, salvarlos cuando se ahogan o se complican, etcétera. Los gerentes del family office, ¡prum!, llegan como bomberos ahí, ¿no es cierto?, a apagar incendios, y puede ser una buena forma de aprendizaje y de apoyo y de desarrollo. Y el quinto es que normalmente las familias a cierta altura van pasando a, de la caridad a la filantropía, a un manejo a un manejo más profesional. Y cuando queda algún quilombo ahí, cuando hay algún problema, normalmente el family office o en la etapa gestacional o en la etapa de crisis va a entrar a intervenir. Y ahí nos encontramos los cinco dedos: la gobernanza, el manejo de la liquidez, los servicios y asuntos familiares, el apoyo o vinculación con el mundo del emprendimiento, sea familiar o externo, y la filantropía. Algunos son vínculos más fuertes, otros son vínculos más temporales o más sólidos, pero eso es lo que te constituye un family office. Por lo tanto, que no los convenzan a los que nos están escuchando, los del mundo financiero, que el family office es solo manejar las lucas. Es mucho más que eso. Tampoco es solo el holding, porque si ustedes son una familia empresaria, el family office, te lo voy a decir en una frase de mi colega Pilar París, es todo aquello que puedes comprar para cuidar aquello que no tiene precio. Entonces tienes una potencia muy grande en ese sentido. ¿Y qué distinción haces tú entre family office y holding? A ver, ayúdame a Absolutamente, profundizar ahí. el holding es gobernar los negocios, se quedó ahí. Yo hacía clases de estrategia corporativa, 20 años en el MBA de la Adolfo Ibáñez. Y con el mundo de la familia aprendí los otros cuatro dedos de emprendimiento, temática de filantropía, temática de servicio, asuntos, educación, unión de la familia y también, obviamente, el manejo financiero. Ayúdame a entender, partamos por el holding. ¿Cuándo empieza a tener sentido la estructura de holding? ¿Cuándo te fuerza? Estoy pensando en términos de facturación, en términos de diversificar. ¿Cuándo vale la pena realmente darle una estructura al holding? Por mucho que es un proceso, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué dimensión estamos hablando? Sí, yo diría que en esto es un proceso porque viene como que empujado por las circunstancias, pero en algún minuto hay una decisión. Mira, cuando yo veo mi crecimiento, tengo la posibilidad de seguir creciendo en mi mismo negocio. Proyectos a profundizo, o puedo integrarme verticalmente, ¿no es cierto?, hacia la producción o la comercialización, etcétera. O puedo diversificarme a otros negocios, a otras categorías, a otras industrias o sectores. Ahí tengo tres ejes distintos. Piensa en una especie de vector, digamos, con tres ejes. Entonces, en definitiva, la integración vertical viene obligada, no la decides tú. Oye, dado este negocio para controlar la calidad de mi fruta, tengo que integrarme a la producción, ¿no es cierto? O para que no me pasen por el aro los exportadores, tengo que integrarme a la exportación. O para que no los grandes retailers no me pongan la pata encima, tengo que tener mi propia cadena de tiendas, o lo que fuera. O puedo tener mi marca de zapatos, de ropa, lo que fuera, pero tengo que integrarme hacia adelante, en fin. Entonces, viene dado un poco por las características industriales del negocio. Y si yo ya tengo eso, tengo que empezar a pensar, bueno, a ver, pero ¿cómo manejo esto? Imagínate que estás en el negocio o el negocio del acero. No viene de muy lejos este ejemplo. No voy a dar más detalle, pero no viene muy lejos. Bueno, estoy en el negocio del acero, es una industria básicamente, la producción de acero, más bien duopolio. Tú tienes dos grandes actores, más las importaciones, que es el tercer actor y que le da competencia al mercado, y está perfecto. Entonces, en definitiva, si yo soy una empresa de acero y me compro distribuidores, aguas adelante, digamos, en ese sentido, en vez de aguas atrás, para tratar de acercarme a los consumidores, a los usuarios, etcétera, para no depender de grandes retailers, en el fondo industriales, de lo que estamos hablando en ese caso, o también de cara al consumo. Yo, si soy el productor y empiezo a manejar estos distribuidores, los distribuidores están en un mundo mucho más rápido, mucho más comercial, versus el productor que está en un mundo mucho más industrial, más de largo plazo, de plantas, de procesos largos. Por lo tanto, si lo manejo con lógica de productor, la distribución
voy a destruir el negocio, voy a destruir todo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tengo que tomar distancia y tengo que manejarlo con, eh, de una manera más equidistante, en vez de manejarlo desde la casa central del negocio principal. Por otro lado, si yo me voy a meter en negocio, me voy a diversificar absolutamente, bueno, ¿qué tiene que ver el negocio, no sé, sigamos con el acero, con los negocios de servicios financieros, inmobiliarios, etcétera? Tengo que tener a alguien que pueda entender estos espacios, que pueda controlarlos y que pueda asignar recursos. ¿Cuánto pongo a cada uno de ellos? Y por lo tanto, tengo que crear este centro corporativo que toma distancia. Y en tercer lugar, si yo voy a, por ejemplo, crecer internacionalizándome, bueno, son distintas razones sociales que voy a tener que tener en distintos países. Y en ese sentido, ok, puedo pensar en una estrategia más global en que cada mercado sea sumando, pero de alguna manera tengo que darme cuenta de que cada mercado tiene sus realidades, que tengo que ser local, local en cada lugar y al mismo tiempo global en ciertos aspectos. Y en ese sentido, tener un ente más independiente puede agregarte un tremendo valor. Entonces, yo diría que son los tres casos más clásicos para generar un holding, que me gusta más que llamarle que holding, llamarle centro corporativo, que así le das una mirada más estratégica y no solamente administrativa o legal, o tenedora de acciones. Holder, Entiendo, entiendo. de ahí viene la palabra holding, holder de shareholder. Oye, hay hartos temas, poco tiempo. Así que vamos a entrar a un tema, Sí. vamos a dar vuelta a la tortilla. Vamos a volver a Gonzalo Jiménez. Mientras vaya acompañando a tus clientes, te transformaste en una consultora, fue tomando forma, ¿no es cierto? Y en algún punto toma la decisión de que entre también a la gestión parte de tu familia. Tuve la gestión, de hecho, he tenido a 4 miembros de mi familia. He tenido, no tengo. Hoy en día mis hijos están incorporando al directorio, por diferenciar. Ayúdame a entender esa decisión de incorporar a la familia a la administración. Sí. Eso, la verdad, que viene primero de la confianza, por un lado, que uno puede acertar o equivocarse, Mm. ¿no es cierto? Porque uno ve, por ejemplo, nosotros somos 5 hermanos hombres, yo soy el mayor de 5, ve a su hermano en buena medida como proyección de uno. Y uno puede atribuirle las mismas habilidades que tiene uno. Y evidentemente somos todos distintos, tenemos distintos talentos y habilidades, y esas habilidades puede que calcen. Entonces ahí hay una ceguera de estar tan cerca eh, que no eres capaz, quizás podría reconocer un sesgo, pero familiar. ¿Cierto? Ya te dije que odiaba todo estos análisis de sesgo, con lo encontraba lo más limitante y pobre que hay. Pero el tema en el fondo, de no verlos en su real dimensión. Porque tú no los miras como una mirada objetiva, con una mirada profesional, los miras con una mirada familiar. Entonces puedes atribuir, y resulta que no tenían esas habilidades, eran otras habilidades, y en ese sentido puede ser complejo, y puede ser que encuentren un nicho, otro espacio, por un tiempo, o puede ser que de frente no hay mucha posibilidad. Entonces, yo diría que es como en la etapa, sobre todo más fundacional, que ocurre, a veces por una cierta inocencia, por una cierta falta de experiencia, y a veces puede resultar, pero a veces no puede resultar. Yo he tenido, en realidad estaba pensando, a 2 hermanos, a 2 primas y a un sobrino, ¿Alguien todos en en la gerencia general? uno en la gerencia general. Uno en la gerencia ¿Qué general, virtudes tuvo tener a tu hermano en la gerencia general? la memoria institucional. Tiene, igual que yo, una memoria de elefante. Conocía a todo el mundo y un compromiso y una a toda prueba. Un tremendo valor en ese sentido, pero no nos avenimos bien. ¿Cómo Entonces, empezó a aparecer esas tensiones? ¿Cómo empiezan esas señales a aparecer? distintos criterios de toma de decisiones. Pueden haber incluso siendo miembros de una familia, adorándose. De hecho, de los 5 hermanos es el menor, yo soy el mayor, somos creo los más cercanos. Por mi lado hay distintas configuraciones, en la familia de 5 hay todo tipo de combinas, y sin embargo pensamos distintos y actuamos distintos. Y en algún momento se hace insostenible. Yo diría, cuando se va acumulando estos procesos y en algún momento te das cuenta de que tienes que generar un cambio, de que el mix familiar se está dañando, el vínculo familiar, porque al final el vínculo familiar está ensuciado por la desaveniencia en el mundo del negocio, y por otro lado no estás dándole el máximo valor al negocio. Entonces es mal negocio por los dos lados, por el lado emocional y relacional y por el lado empresarial. Entonces cuando en algún minuto, yo creo que es un tema de que se van juntando gotita a gotita y al final ya como que se derrama. Creo que es más
un proceso de la rana, pero en vez de quemarse la rana, termina saltando en ciertos minutos. Ya está demasiado caliente. Esta cosa salgo del agua caliente. El proceso es doloroso, ¿Qué más? sí. Eso te quería preguntar. ¿Qué es lo más doloroso de tomar esa decisión? Que tú quieres ser generoso, que tú quieres ser justo, de y de que tienes que ponerte una cierta frialdad para cortar por lo sano, a cierto punto. Obviamente, esos 5, hay 2 que se han convertido en directores míos, directores externos, con el tiempo. Y hemos colaborado en distintos momentos del tiempo, en otros lugares, en otros espacios menos familiares y en forma muy exitosa. Sobre todo con una prima que adoro, que es como la hermana que no tuve. ¿Qué impactos tiene esa desaveniencia en el negocio? Grande, porque de alguna manera las tensiones, las fricciones entre familiares, uno puede, o uno se reprime, no dice nada, o nosotros tendemos a decir las cosas y fuerte, y demasiado fuerte y clara. Entonces, de alguna manera, afectaban, creaban un clima enrarecido y afectaba como la continuidad de la toma de decisiones. Yo diría que lentificaba las reuniones, las ralentizaba y dividía al final. Incluso podría prestarse, no ocurrió en nuestro caso, pero podría ocurrirse que otros jugaran la carta de dividir para reinar también. ¿Cómo viviste tú todo este proceso? Habérmelo dicho 1000 veces, tiene que salir, hay que cortar eso, pero al mismo tiempo el tema de querer proteger, querer ayudar, querer acompañar, querer dar otra oportunidad más y otra, y buscar de una forma y otra. Eh, y yo creo que lo que ayudó al final fue tomar una mirada sistémica. Yo, fíjate, imagínate que casi 100 personas han pasado por Proteus. De los 11 que tenemos una tasa de rotación negativa. Tenemos 4 o 5 que se han ido y han vuelto a Proteus, lo cual me hace muy feliz y orgulloso. Y de alguna manera tú te das cuenta con la mirada sistémica de que tú no eres el dueño apropiado para ese gerente, que puede ser gerente comercial o analista, consultor, en el rol que fuera, tal como la persona no es el, el gerente o consultor o analista apropiado para la empresa. También tú eres parte del problema y, y que tú eres el fundador, vas a seguir ahí. Entonces no hay otra alternativa. ¿Haría algo distinto? Hoy día, después de la guerra, somos todos capitanes, ¿no es cierto? Sí, mucho más temprano, habría sido mucho más gentil, más generoso, eh, más delicado, más diplomático, menos rudo, y habría actuado mucho más temprano. Pero el miedo de hacerle un daño, de eh, hacerles mal, afectaba. Entonces, eso creo que en ese sentido, ante la duda, yo creo que probablemente hay que actuar más temprano que todo lo que yo me demoré. ¿Costos tuvo para la relación familiar? El costo era mientras duró ese doble vínculo. Después de eso, se soltó. Con mi prima, por ejemplo, y reinventamos otros roles en otros espacios que fueron tremendamente sinérgicos, productivos, extraordinarios. Y se puede explicar todo el tema. Y con mi hermano recuperamos la relación de hermanos, lo que gozamos hablando de literatura y en tantas cosas en que pensamos nuestros mundos nos interesa por los idiomas, por las culturas, por los viajes, por tantas cosas, digamos, y de familia, el cariño, digamos, fue más bien al revés. Era mantener el dolor, mantenerse en el dolor, seguir aguantando el dolor de cabeza en vez de tomarse la aspirina que requerían. ¿Y qué hiciste bien después de ese proceso para recuperar la relación? Con esa prima, yo diría el abrirnos otro espacio. Con mi prima fue circunstancias distintas. Ella hacía bien su trabajo y todo, muy performante, la admiro mucho, pero no era un buen momento para ella, un momento que estaba pasando en la vida, no voy a entrar en detalle. Entonces, de alguna manera se cambió ese rol. De hecho, ella tomó el liderazgo. Ella, yo diría que, aunque nominalmente yo era el jefe, pero ella era la que mandaba, la que hacía, deshacía. En ese espacio yo me dejo mandar muy bien por las mujeres, así que nos complementamos extraordinariamente y era capaz de pararme el carro, etcétera. Y con mi hermano recuperar la relación, encontrarnos en otro plano. Y estamos inaugurando en este espacio hoy en día, mis 2 directores externos no son tan externos. Por eso estamos en advisory Estás board, en el fondo. cometiendo los errores, Gonzalo, estás cometiendo los errores. No, porque estoy en la etapa, estoy consciente, porque estoy en la etapa de un soft landing o un soft taking off, porque son gente que ha pasado por el negocio, que conoce, que tiene la independencia, que sabe decirme las cosas
y está creando un espacio. De hecho, quise incorporar un tercer director externo y voy a incorporar algún minuto externo completo, pero no lo he incorporado todavía. Eso simplemente porque no he encontrado a la persona apropiada. Así que esa viene esa persona, pero no ha llegado. Era como, no sé, me imagino, ¿ah? Como casa de herrero, cuchillo y palo, o sea, este experto en gobierno familiar, Sí, no sé, en empresas familiares, teniendo, mientras asesoraba a este dilema interno, ¿no es cierto? Te quiero sí. preguntar cómo, ¿qué de ese proceso, vivir esos dolores en carne propia, te permiten hoy día entender mejor aún las dificultades de los gobiernos corporativos y cómo te hacen hoy día un mejor director independiente, consultor? Yo creo, claro, vivir en carne propia, el hecho que la llegada de un familiar a una empresa es una fiesta, pero sacarlo o sacarla es una tragedia. Yo creo que genera una mucha mayor empatía después de haberlo vivido. Segundo, también creo que te permite entender los blanquinegros. Esto que estoy probando, por ejemplo, ahora es un blanquinegro. Es uno de los 50 grados de gris en el fondo. El libro se me olvidó el nombre. Bueno, entonces, o degradé. Y que uno puede sacarle valor, fíjate. Tengo confianza. A mí me gusta probar también cosas nuevas, distintas. Y creo que uno puede extraer lo mejor de ambos mundos. Entonces creo que te da una mirada también más ponderada, más equilibrada, menos dogmática. Yo siempre trato de ser enemigo del dogma, pero también es fácil cuando uno no lo ha vivido terminar cayendo en el dogma sin querer queriendo. Oye, tremenda vuelta, Gonzalo. Lo que aprendimos hoy día, tremendo. Así que quiero agradecerte la apertura, compartir todos tus aprendizajes con nosotros. Y para cerrar, quiero hacerte la pregunta de qué consejo le daríais a ese fundador que quiere que la empresa le sobreviva. Hay que facilitar estos espacios para estas conversaciones estratégicas, pero la forma de vivir esos espacios, quizás que ya hemos hablado de estos espacios, ¿no es cierto?, y de la conversación, quizás es algo que no hemos dicho y que yo agregaría. Dotar estos espacios, estructurarlos, darle, regularlos, establecer ciertas reglas y entender que al interior tiene que producirse la gran transacción. La palabra transacción se queda cortísima, pero por reflejar, o intercambio, esa es más linda palabra, o reciprocidad incluso, generacional o intergeneracional, en que mientras los más jóvenes deben agradecer y reconocer la labor que han hecho los fundadores, ¿no es cierto? Los fundadores tienen que dar los espacios, las oportunidades y la palabra y la voz, en definitiva, a las generaciones que vienen. Por lo tanto, mientras menos voto hayas entregado, más voz tienes que entregar. Y de alguna forma tienen que irse equilibrando esos dos elementos en el tiempo. Y para eso, en general, te van a ayudar la presencia externa, como directores, como consejeros, como asesores, consultores, lo que fuera, ¿no es cierto? Y tienes que irte educando tú y tu familia para moverte en esa dirección. ¿Qué te enorgullece a ti del proceso que estás viviendo hoy día con tus hijos? Estoy chocho, la verdad, estoy fascinado. Descubrir los talentos de ellos, que ellos por un lado tienen unos talentos increíbles y que eso se pueden poner al servicio, esa mirada, ese punto de encuentro, es como los veo, siento ahí la Capilla Sixtina, yo no soy Dios, evidentemente, pero juntándose las generaciones del padre y los hijos, y también ellos, igual que la historia del padrino, en el fondo, me vienen escuchando por años, la conversa en los almuerzos y comidas que tenemos juntos y en las conversas riquísimas, pero que ahora vean al padre empresario, al padre profesional o consultor, me llena el alma en realidad de un eslabón que no había logrado integrar. Y que estoy lleno de emoción por ese proceso. ¿Y qué crees que ellos se han sorprendido también del proceso? La resiliencia del equipo, el proyecto empresarial, los talentos que hay. em, Cómo esto tiene cuerpo, tiene vida, más allá de lo que del papá que lo conoce, con sus debilidades, con sus defectos, con sus errores en el fondo, y ver que igual hay una obra que se creó y que ellos de alguna forma pueden ser partícipes en el rol que ellos elijan, no hay obligaciones. Acá se les da raíces y alas, ¿no es cierto? Para que ellos hagan lo suyo, pero de alguna forma que lo pueden hacer suyo. Entonces es como un regalo en ese sentido, pero no un regalo que te lo tiro, te lo dejo ahí,
sino que es un regalo, esa misma transición, y la palabra que ya hemos repetido hasta el cansancio, es el mismo proceso. Lindo, linda palabra, la obra. Como que la obra de tu vida se la estáis entregando de una manera muy bien pensada, generosa, bonito proceso. Bueno, mucho éxito en ese proceso, pues, Gonzalo. Mucho éxito. Ojalá salga maravillosamente bien, que hayan hartos problemas y dolores para que aprendan harto también, porque ahí es donde uno más aprende. Así que nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad. Cuéntame qué te lleváis de esta conversación. Muchas emociones se han movido. He estado, como te contaba, escribiendo un capítulo de un libro en el cual es como desde dentro se va a llamar el libro, y varios consultores cuentan su historia. Yo he hecho todo un proceso de estos 30 años, pero acá es distinto escribirlo. Uno escribe, los griegos decían que eso que escribe sale de la cabeza, pero lo que se ahora sale del corazón. Entonces me ha permitido como expresar, sentir emociones, que a veces, por supuesto, que he sentido emociones escribiendo, pero tenerlas mucho más a flor de piel, el tomarme el tiempo. Entonces ha sido en realidad como un regalo para mí esta conversación, así que lo recomiendo mucho a futuros entrevistados que esto que haces tú, que es súper inusual, que es tomarse el tiempo de profundizar, preguntas rápidas, preguntas lentas, pensar despacio, pensar rápido. Y aunque no crea en los sesgos cognitivos, creo que hace muy bien en esto. Entonces creo que es un regalo que tú nos das y la esperanza de que esto, que ha sido vivido como algo muy personal, bueno, no sé, lo que me tocó a mí, otro le tocará a otro, pueda ser de valor, de utilidad para otra gente que vive procesos paralelos, simétricos o con alguna que se puedan asociar a esto. Entonces creo que también hay un tema de regalo para uno, pero también de uno poder estar entregando un granito de arena a otros que queden ahí. De alguna manera, lo que me hace sentido es que está ayudando a construir un legado audiovisual, en este caso. Así que se complementa muy bien con el otro escrito. Así que muy Bueno, agradecido. así que los que nos están escuchando y que llegaron hasta acá, que escriban ahí en los comentarios qué les pareció todo esto, qué se llevan de esta conversación para que tanto Gonzalo como yo podamos saberlo y no quede en el ciberespacio perdido. Que, gracias, Gonzalo, nuevamente y querido, nos vemos en un próximo episodio de Brutales. Excelente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.